de hoy. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias que tú nos permites una vez más congregarnos en tu santo nombre. Te damos gracias que hoy el mundo comienza un año nuevo, pero nosotros ya tenemos la vida eterna. En la eternidad ya no importan tanto los años, sino ya somos ciudadanos del reino tuyo, Padre Santo. Y en este momento te doy gracias por cada uno de los hermanos y hermanas aquí presentes, y que te ruego que sea ese mensaje en el día de hoy edificante para todos que escuchan el mensaje. Y te pido que tu Santo Espíritu me ayude a exponer correctamente la palabra tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados, abran por favor su Biblia en Lucas, capítulo 4, y los versículos 16 al 20. Lucas 4, 16 al 20. Y dice la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Eso se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que tenía costumbre todos los días de reposo, que en este tiempo eran los sábados, entrar a la sinagoga y predicar la palabra de Dios, los rollos, los pergaminos, obviamente. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Eso está en el capítulo 61, en los versículos 1 al 2. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Yo tengo costumbre, al terminar un año, comenzando un año nuevo, yo paso mucho tiempo, por lo menos 2 días, estudiando la palabra en oración y precisamente meditando sobre este pasaje. Y en este tiempo, a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena, me hice la pregunta: ¿cómo podemos los creyentes, quiero decir la iglesia del Señor, vivir un año agradable para el Señor? Y veamos 3 pasajes bíblicos como en plato de entrada. El primer pasaje está en Juan, capítulo 3, versículo 16, ampliamente conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor no comprensible humanamente, solamente el amor que Dios puede tener. Precisamente hemos recordado hace algunos días la Natividad, el nacimiento del Salvador, el nacimiento del Señor Jesús. Obviamente nosotros cristianos no celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento. El acontecimiento cuando Dios Hijo baja del cielo a la tierra, nace hombre con nombre Jesús, para que posteriormente puede ser
el sacrificio perfecto, el cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, para morir en nuestro lugar en la cruz. Lo estamos recordando hace unos días, ¿verdad? Siguiente pasaje bíblico. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros creyentes, nosotros hijos de Dios, conocemos a nuestro Padre Celestial. Hemos creído en su amor por nosotros. Creemos en lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Que fue Dios que quiso otra vez ponerse en comunión con el mundo perdido. Por medio de su Hijo, el Cordero sin mancha. El único sacrificio perfecto. Y nosotros sabemos que nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero. Y último pasaje está en el libro de Juan, en el capítulo 14, el versículo 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Los hijos de Dios muestran su amor al Padre Celestial guardando los mandamientos de Él. Aquí cabe la pregunta: ¿cuáles son los mandamientos en el contexto de los pasajes anteriores? Primeramente, el gran mandamiento. Y lo encontramos en el libro de San Mateo, en el capítulo 22, en los versículos 34 al 40. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Sabemos en el Antiguo Testamento, obviamente, los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Pero en estos dos mandamientos sale todo. Si tú amas al prójimo, tú no lo matas, tú no le robas, tú no le quitas la mujer. Si tú amas a Dios, tú no hablas mentiras, tú no juras falsamente. Yo creo es comprensible lo que dice aquí el Señor Jesús. Y el segundo mandamiento es la gran comisión. Mateos 28, 18 al 20. El último mandamiento que el Señor nos ha dado a nosotros, a la iglesia, a sus hijos, a los creyentes, poco antes de ascender al cielo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Cuánto potestad tiene Jesús? Toda potestad. ¿Dónde? En el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. Aquí tenemos que somos comisionados por parte de Jesús de ir, de movernos, de ir a los grupos étnicos, a todos, estén donde estén, para predicar la palabra, hacerles discípulos, seguidores de Cristo. Y luego bautizándoles como prueba del nuevo nacimiento. Y luego enseñándole todo lo que el Señor nos ha enseñado en su ministerio de 3 años aproximadamente. Que lo guarden, que le sigan, que sean obedientes a esas enseñanzas. Pero fíjense esa garantía tan hermosa, esa seguridad que podemos tener, que en esa misión no estamos solos, porque el Señor Jesús va a estar con nosotros todos los días. Ni un solo día Dios no está con nosotros. Aún en la tormenta más grande, en la pandemia horrible que estamos pasando ahora mismo, Dios está aquí con nosotros. Él tiene un plan y Él sigue a su plan. Y lo va a hacer hasta el fin del mundo, hasta Cristo venga por su iglesia y viene todo lo demás en los últimos tiempos, hasta que venga entonces la nueva Jerusalén y vamos a estar en comunión eterna con Dios. Todo lo dicho hasta ahora nos lleva a los 5 propósitos de la iglesia: la adoración, el compañerismo, ministrar las necesidades del mundo, el evangelismo y el discipulado. Primer punto, la adoración. La palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, eso fue cuando el diablo tentó a Jesús después de ser bautizado, y el Señor le responde con la palabra: no debemos adorar a nadie más que a Dios y servirle a Él. No servirle a dioses, a ídolos. Y a veces hasta el trabajo puede ser un ídolo, un artista, un deporte, un pasatiempo. A veces el fanatismo de un equipo de fútbol o de béisbol o de boxeo puede quitar en un momento dado la primacía de Dios Santo. ¿Cuántas veces no he visto en la iglesia que hermanos se levantan y corren al auto porque a la 1 de la tarde juega el Barça o Real Madrid o qué sé yo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y hasta en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 9, después de esa maravillosa visión que tenía Juan, pero él me dijo, el ángel: no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro.
adora a Dios. Todo la Biblia, en mucha parte, siempre la adoración hacia Dios, la entrega total a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús. Y no hay espacio para más nada. El compañerismo. Leemos un ejemplo en la iglesia principiante. A veces la gente dice la iglesia primitiva, pero yo siento que la iglesia principiante no tenía nada de primitiva, todo por lo contrario. Dios estaba en esa iglesia, ya en Jerusalén. Y aquí estamos refiriéndonos al primer discurso, a la primera prédica de Pedro, después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Hubo un milagro de oído, otros dicen un milagro de lenguas, pero cada uno escuchó lo que Pedro habló en su propio idioma. Entonces más bien no es un milagro de oído. ¿Y qué dice el doctor Lucas en Hechos 2, 41 y 42? Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Da testimonio de la nueva vida, que son nuevas personas, nueva criatura. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas por la palabra de Dios, por la predicación de Pedro, que ha recibido el Espíritu de Dios, el mismo que tiene tú y yo. ¿No podemos nosotros también entonces predicar la palabra de Dios? Y convivir en compañerismo con otro como vemos ahora. ¿Qué hicieron? Primeramente se bautizaron. Pero fíjense ahora. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir, se reunieron, escucharon a los apóstoles predicando y siguieron los apóstoles lo que ellos enseñaron. En la comunión unos con otros. Fíjense, nosotros lo hacemos en los cultos presenciales y gracias a Dios por la tecnología, ahora podemos vernos vía Zoom, casi presencial. O si no se puede conectar en este momento por algún otro contratiempo o compromiso, ahí están las prédicas en YouTube y en Facebook. Gracias a Dios por la pandemia. Los pastores tuvimos que aprender de usar los medios de comunicación. Yo no sabía editar un video. Pero como yo vivo un poquitito fuera de la ciudad, no tengo ningún hermano o hermana cercana que me puedan ayudar. Tuve que aprender, grabar y editar. Y gracias a Dios por ello. Y ahora la palabra de Dios viene a muchos lugares. Llegan a todos los países de América Latina y del Caribe. Gracias por la tecnología. Y gracias a Dios que así Él lo quiere. Y fíjense, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan en las oraciones. Eso también nosotros estamos aplicando en las tal llamados casa culto. Pequeños grupos. Mi casa es tu casa. Células. Estamos aplicando lo que hizo ya hace 2000 años la iglesia naciente de Jerusalén. Perseverar en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Por ende, de la Biblia, de la palabra de Dios. La comunión uno con otros. Y compartir el pan, la comida.
y sobre todo en oración. Qué hermoso es nuestras reuniones de oración los días miércoles o en cualquier otra oportunidad. En estos tiempos, a veces muchos hermanos, hermanas me llaman, me chatean. Pastor, ¿podemos orar? Por supuesto podemos orar en cualquier momento. Porque es hablar con el Padre Celestial. Y Él nos oye. Él nunca está cansado, Él nunca está en una siesta para no escucharnos. Gloria a Dios por ello. Fíjense. Tercer punto. La iglesia debe ministrar las necesidades del mundo. Y tenemos un hermoso ejemplo en Lucas 10, en el Evangelio según el doctor Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Conocido el relato del buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Si tú sigues ese mandamiento, esas instrucciones, tú tienes la vida eterna. Tu vas a estar en el día postrero en la comunión con Dios. Pero él, el intérprete de la ley, ¿verdad?, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Fíjense, un sacerdote, un siervo de Dios. Asimismo un levita encargado del templo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, y los samaritanos y los judíos eran casi enemigos, no tenían nada en común. Y muchas veces obviamente no eran ni siquiera creyentes. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, a partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Fíjense, 2 denarios era el salario de 2 jornadas de trabajo, 2 días de trabajo, porque el salario era 1 denario por día. Y ese samaritano ya dio al mesonero 2 denarios, 2 salarios de 2 días. Y le prometió: atiéndalo, cuídamelo. Y lo que tú gastas de más, si no alcanza los 2 denarios, yo te lo voy a pagar, porque yo voy a volver y yo te lo pago. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo enseña siempre el Señor lo que debemos que hacer en nuestra vida? ¿Cómo debemos actuar como hijos de Dios? Como sus seguidores, como sus discípulos. Cuarto punto, el evangelismo. En la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo 5, en los versículos 17 al 20, vemos lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense, eso también recordamos en Navidad. Esa reconciliación de Dios Padre con Dios Hijo. Era la única forma de quitar el pecado del mundo. Dios tenía que reconciliarse consigo mismo, por Cristo, por el Mesías, por el Salvador. Por Dios Hijo, nacido hombre con nombre Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también, escuchan eso, mis amados, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Reconciliación de quién? Del mundo con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Id a hacer discípulos a todas las naciones, id y predicad el evangelio a toda criatura. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos sus representantes, somos representantes del reino de Dios, mis amados. Y tenemos el mismo Espíritu de Dios que tenían los apóstoles. Y por el cual también el Señor Jesús fue ungido. ¿Se recuerdan en el bautismo? Cuando bajó el Espíritu Santo en forma parecida a una paloma. Por supuesto no era una paloma. Era algo parecido. No se puede explicar mejor. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tenemos que decir a los que todavía no conocen a Cristo, que todavía no conocen a Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús por nosotros? ¿Y cómo podemos otra vez estar en armonía y comunión con Dios? Y último punto será el discipulado. Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ya no hay apóstoles en ese tiempo. Apóstol quiere decir enviado, pero no es un título. Porque todos los apóstoles, los 12, han sido escogidos por el Señor Jesús. Eran testigos del Señor Jesús. A otros profetas. Sí, había que escribir la Biblia, la santa palabra de Dios. A otros también evangelistas, había que propagar la palabra de Dios por todas las partes. Pero también a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Fíjense, eso es importante. Estamos buscando la unidad de la fe, no la uniformidad de la fe. Pero tenemos que tener el conocimiento del Hijo de Dios, el varón perfecto. Y vamos a llegar a la estatura de la plenitud. En Cristo estamos con toda plenitud. No nos falta nada. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. La iglesia es de Él. Él la fundó. Él dio su vida por su iglesia. Es su novia. Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos tenemos dones. Dios lo da. Pero muchas personas no saben qué don han recibido y por ende no lo usan. Les reto, comienzan a usar sus dones. Aquí mismo dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No todos pueden ser iguales. Pero cada uno de nosotros recibió un don. Pero también, hermano, ¿para qué el discipulado? ¿Para qué enseñar? ¿Para qué tratar de estar a la altura del varón perfecto, en la plenitud de Cristo? Porque también lo confirma Pablo en la segunda carta a Timoteo, su discípulo, su hijo espiritual, ese joven pastor, en el capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si tú estás discipulando, si estás evangelizando, tú tienes que tener conocimiento de la palabra de Dios y aplicarla correctamente. Y eso también requiere diligencia, sea diligente, perseverar, no sea fluctuante. Y Dios nos aprueba y nos ayuda de llegar a lo más cerca que Él quiere estar. Pero somos obreros. La mies es de Él. Nosotros somos los obreros en la mies del Señor. Y hay pocos obreros. Los invito, usen sus dones. Sean obreros aprobados. Manejan la palabra de Dios. Como aplicación y enseñanza, una iglesia y cada uno de los que se congregan en ella y que no atiende a los 5 propósitos, camina cojeando. Es como una dieta desbalanceada. Atenderemos este año la adoración, el compañerismo, ministrar las necesidades del mundo. Atenderemos el evangelismo y el discipulado. Vivamos los 5 propósitos de la iglesia del Señor para que sea un año agradable para el Señor. Oremos.
Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias una vez más por esa enseñanza de tu santa palabra. Gracias por ese tiempo que podemos compartir esa enseñanza tuya. Y yo te ruego en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes diariamente a aplicar correctamente la enseñanza tuya. Ayúdanos de cumplir con esos 5 propósitos en este año 2021 que dice el calendario nuestro. Porque nosotros también tenemos el mismo espíritu tuyo que nos fue dado en el día que aceptamos a Jesús como su Salvador, como nuestro Salvador personal y Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Amigo, ahora me voy a dirigir a ti. ¿Ya tú tienes una relación con Dios? ¿Ya tú recibiste a Jesús en tu corazón como tu Salvador y Señor? ¿Ya tú eres embajador del reino de Dios? ¿Tú estás seguro si Dios te llama hoy de este mundo vas a estar en la presencia con Dios? Ausente del cuerpo, presente al Señor. Si no es así, si no estás seguro, hoy es el momento de arrepentirte de tus pecados y abrir tu corazón sinceramente para que Jesús, el Señor Jesús, pueda entrar en tu vida como tu Salvador personal y Señor. Te invito que haga una pequeña oración, la oración de fe. Pero no es en sí esa oración que te va a salvar, sino tu corazón sincero, tu arrepentimiento sincero. Y yo te invito, porque por cada salvo, por cada alma que se salva, hay fiesta en los cielos. ¿Tú no crees en Dios? ¿Tú no crees en el cielo? Eso no quiere decir que Dios y el cielo no existen. Hágalo. La Biblia no miente, la palabra de Dios no es mentira. Padre Santo, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo pido perdón por mis pecados y confieso con mi boca que moriste por mí en la cruz y que tu sangre derramado fue el precio por mis pecados. Creo en mi corazón que resucitaste de los muertos al tercer día, según las Escrituras, y por lo tanto yo podré en un futuro estar en tu presencia eterna. Te recibo como mi Salvador personal y Señor. Quiero ser tu hijo o hija. En el nombre de Jesús oro. Amén. Y hermanos, ahora los hijos de Dios, los creyentes, los hermanos, tenemos el privilegio de celebrar la cena del Señor. La cena del Señor es la conmemoración de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. El pan simboliza su cuerpo y el jugo de la vid, su sangre derramado. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, tenemos ante de ti este pan y este jugo de la vid, representando el cuerpo y la sangre derramado de nuestro Señor Jesús. Bendícelo, Señor, y bendice ese momento, que es la celebración más solemne para el cristiano,
recordando lo que tu Hijo hizo por nosotros en la cruz. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Hermanos míos, todo relacionado con la cena del Señor lo vemos en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, y primeramente en los versículos 23 al 24. Vamos primero con el pan, símbolo del cuerpo de Cristo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en la memoria de mí. Señor, gracias por haber dado tu cuerpo en nuestro lugar, sufriendo todos esos vejámenes hasta la muerte y muerte de cruz. En tu memoria, Señor Jesús. Y los siguientes versículos 25 al 26, las instrucciones son los mismos. El relato. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, ya no tenemos el pacto de piedra. Ya tenemos ahora, estamos bajo el nuevo pacto. Estamos bajo las gracias, por la gracia del Señor, por su sangre derramado. Ese pacto que Dios Hijo, Jesús ha hecho para con nosotros. Ven, Señor Jesús. Amados, y para cerrar ya de último, participe en la gran comisión. Testifique a Cristo. Si este mensaje pastoral ha sido de edificación para usted, compártelo. Mande ese mensaje a sus contactos en las redes sociales. Oren que la palabra de Dios puede entrar por el oído de esa persona, por los ojos, y puede crear una fe verdadera en este amigo o amiga suya. Oren que Dios haga ese trabajo. No es responsabilidad suya. Responsabilidad suya es compartir y predicar el Evangelio. Dios sigue bendiciendo, mis amados.